pequeño poblado de Alemania, la luz de Dios resplandeció en un hombre llamado Martín Lutero. Y porque esta luz resplandeció, él empezó a ver cosas diferentes. La tierra estaba sumergida bajo el imperio de la Iglesia Católica, que estaba sobre todos los reyes de la tierra. Toda Europa estaba sujeta a la Iglesia Católica y al Papa. Todo el mundo estaba bajo ese orden. Y esta luz empieza a resplandecer en este pequeño lugar, no en las grandes catedrales, no en grandes lugares, no en medio de los grandes obispos, en medio de un monje que de repente recibe algo que tal vez ni siquiera lo estaba buscando. Pero Dios los coge soberanamente y empieza a darse cuenta, empieza a leer las Escrituras, empieza a darse cuenta que prácticamente todo lo que cree está mal. Qué shock para alguien que escogió ser un monje, escogió apartarse para Dios, quería servir a Dios, y de repente se da cuenta que todo está mal, que hay en sus manos de la preciosa Biblia, y empieza a descubrir la luz del Evangelio en la medida en que un hombre podía recibirla, no en la magnitud de lo que era, en la medida en la que Lutero podía recibirla. Porque la luz que viene del cielo depende de la capacidad de cada uno de nosotros para recibirla. Porque si Dios mandara todo el resplandor de su gloria sobre muchos, caerían achicharrados. ¿Me está entendiendo? Entonces, en la mentalidad de nuevo, se levanta un hombre con un corazoncito sincero y le cae la luz soberanamente. Y empieza a ver cosas. Y empieza a traducir la Biblia del latín al alemán. Y dice, no, es que el pueblo necesita conocer eso. El pueblo necesita saber que la salvación no es comprando indulgencias, sino que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa era la luz de Lutero. Esa era la luz que él podría sobrellevar en medio del medioevo, en medio del oscurantismo del siglo XVI. Esta no era toda la luz. ¿Y quién tenía la razón? Un monjecito con una pequeña luz o el resto del mundo. Un monjecito con una pequeña luz era el que tenía la verdad por encima de todo lo que el status quo creía. Y muchas veces pensamos que lo que cree la mayoría de la gente, porque lo cree la mayoría de la gente, es verdad. Y esto no es cierto. Entonces empieza una pequeña luz en Lutero, y él escribe 95 tesis. Y en estas 95 tesis, si usted alguna vez ha tenido, ¿cuántos han leído las tesis de Lutero? Nadie ha tenido ni siquiera la curiosidad de investigar de dónde viene el protestantismo o la iglesia evangélica. Para allá es un principio de un error muy grande. Amén. Porque si los principios están mal, todo lo que sigue está mal. Y Lutero tenía una pequeña luz, pero no tenía toda la verdad. De hecho, una de sus tesis dice: es necesario reformar la misa, no quitarla, no destruir todo ese rollo. No, vamos a ponerle unos versículos bíblicos, vamos a hacer una misa diferente. Conozco una forma de hacer iglesia y simplemente ahora a esa forma conocida le voy a poner
un barniz de lo que estoy recibiendo. ¿Está entendiendo? Y entonces, a todo el sistema eclesiástico del cual él proviene, le empieza a poner unos cuantos versículos bíblicos. Gloria a Dios por esos versículos bíblicos. Estamos aquí por ellos. Aleluya. Pero Dios está llevando a la iglesia de luz en luz y de gloria en gloria, siempre y cuando la iglesia se deje. Porque de la misma manera que la mayoría de la gente cayó en la comodidad de pensar que por cuanto todos creían lo mismo, eso era la gran verdad. ¿Y quién iba a tratar de oponerse al gran Papa? ¿Cómo alguien, un pequeño monjecito, una gente común y corriente? ¿En qué se basó la posibilidad de que la gente le creyera a un monjecito por encima del Papa?